hoy les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales, a la segunda sesión sobre autoridad, sumisión y abuso con el pastor Kyle Bauer. El día de ayer tuvimos un tiempo y una introducción al tema espectacular. Y quisiera decir dos frases que tal vez hacen referencia o resumen en algún sentido lo que comenzamos a ver ayer. El pastor Bauer utilizó la ilustración de la barca con base en la historia de Pedro y Jesús. Y él dijo que nuestra barca realmente es el símbolo de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestro corazón. Y que muchas veces queremos suplementar los vacíos de nuestra barca o llenarla de diferentes cosas. Algo más que dijo que nosotros tenemos una tendencia, la tendencia a tener una identidad idólatra. ¡Wow! ¡Qué palabras que definen mucho de nuestra alma y nuestra barca y nuestra vida! Y estamos hablando sobre el tema de autoridad. Gracias por esa introducción que tuvimos ayer con una pregunta tan sencilla como ¿Dios es suficiente para mí? Y desde allí tocamos nuestro corazón, fuimos confrontados, nos fuimos a aguas profundas, boga mar adentro, como dice la Reina Valera. Oremos. Amado Padre, gracias por este tiempo de conferencia, gracias por este ministerio Comprensión de los Tiempos, que hace todo este esfuerzo por coordinar a diferentes maestros, diferentes tiempos, espacios, la plataforma, todo, Señor. Te damos gracias por esto y gracias por el pastor Kyle Bauer para que tú le ayudes y le des de nuevo facilidad al comunicar las cosas que nosotros necesitamos escuchar de ti, de tu palabra. En esta noche, Señor, de conferencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y con esto, pues, sin más ni más, le damos entrada al pastor Kyle Bauer. Por favor, sigue adelante con este tema. Hoy, muy interesante. Yo ya tengo lista mi libreta y mi esfero para hacer todas las anotaciones necesarias. Que Dios te bendiga y bienvenido, y bienvenidos a todos. Muchas gracias y qué bueno estar con todos nuevamente para este tema de lo que es autoridad espiritual. Vamos a hablar sobre autoridad espiritual en la iglesia, tanto como en el hogar, y vamos a ver en Efesios 5, realmente son una sola cosa, que si uno no gobierna bien su hogar, ¿cómo va a gobernar bien el hogar de Jesús? Vamos a hablar de la iglesia y por qué el obispado o el liderazgo, el pastorado es algo tan, es tan necesario, pero también debe haber un temor santo cuando tocamos estos temas. Y cuando no hay una autoridad legítima, una autoridad que se parece a Jesús y vuelve a ser algo abusador, deberemos tener mucha reverencia al Señor y vamos a estudiar por qué en esos momentos. Hablamos hablamos de una identidad idólatra y por qué gente quiere autoridad y eso les consume todo el ser y quieren abusar de gente y exigir a gente y empujar a gente, utilizar a gente, hasta esclavizar a gente para llevar a cabo su voluntad, y lo podemos colchonar con bonitos versículos bíblicos. Estamos avanzando el reino. Y el reino de Dios está avanzando y los violentos lo arrebatan. Entonces yo de pastor voy a ser violento con mis filigreses y les voy a empujar, esclavizar, y voy a hacer lo que sea necesario para gobernarlos con puño de hierro, porque estamos avanzando el reino de Dios. Estoy tan agradecido de que así no me trata Dios. Estoy tan agradecido de que Jesús no trató a sus seguidores de esta forma, pero por una razón u otra, en culturas alrededor del mundo, eso no es específico a Latinoamérica, pastores e iglesias en África y en Asia y en los Estados Unidos también
tratamos de exigir. Y a final de cuentas es esto, cuando el líder necesita esa iglesia, necesita ese púlpito, está dispuesto a abusar de sus feligreses para lograr sus metas, a final de cuentas es una identidad idólatra y necesito eso para que yo esté completo. Hay algo muy mal con esto, es idolatría en el corazón. Entonces, ¿por qué estoy hablando así acerca de la autoridad espiritual? Vamos a definirlo más sobre la próxima hora. Pero cuando hablamos de una autoridad verdadera dentro de un contexto bíblico, es mucho más fácil identificar una autoridad falsa y abusiva. Entonces, quiero hablar por largo rato en esta noche qué es autoridad en la Biblia y qué es lo que la Biblia dice acerca de la autoridad. Pero quiero comenzar desde una perspectiva cultural y quiero decir desde el principio que yo sé que estoy hablando en grandes generalidades. Yo entiendo esto y nada más quiero dar una perspectiva cultural e histórica por unos breves momentos. Yo vengo de una perspectiva muy diferente a muchos de los oyentes de este mensaje. Yo no soy latino. Yo aprendí el español por casarme con una mexicana y yo aprendí el español a puro beso. Gloria a Dios. Pero yo soy un hombre americano. Yo me crié en los Estados Unidos, el inglés es mi primer idioma, entonces eso es mi cultura, mi mentalidad, mi perspectiva de vida. Ahora, sí puedo decir de que yo he sido muy hispanizado por mi esposa y por haberme casado en una familia mexicana. Y la mayoría de mi ministerio sobre casi 2 décadas ha sido entre los hispanos y la mayoría en español. Hasta viví en México por un tiempo. Entonces, yo he sido muy hispanizado en mi forma de ver cosas también, pero en mi corazón soy americano y eso es donde yo crié, el idioma que yo hablo y todo eso. Entonces, tal vez la perspectiva que yo llevo sobre la autoridad define mucho mi cultura, pero algo que yo he aprendido de las culturas, la cultura hispana, tanto como la cultura americana, es cuando se casan esas dos cosas, uno puede aprender del otro. Yo he aprendido muchas buenas cosas de la cultura hispana. Mi esposa también dirá que ha aprendido muchas buenas cosas de la cultura americana. Y lo que hemos intentado vivir en nuestro matrimonio es unir lo mejor de esas dos culturas y desechar las cosas peor de las dos culturas. Eso es lo que hemos intentado vivir en nuestro matrimonio, familia y ministerio. Entonces, voy a dar otra vez, grandes generalidades. Yo sé que eso no es específico a cada persona y cada iglesia, bien lo entiendo, pero quiero dar una mentalidad general. La cultura latina, históricamente, podemos comenzar con Hernán de Cortés en 1517, si no me equivoco, y la conquista en México y los españoles en todo Latinoamérica. Es entonces, y desde entonces ha sido una cultura de dictadores, muchos dictadores y emperadores, y una cultura no de sumisión, sino de subyugación. Y hay una gran diferencia entre el sometimiento y la subyugación. Uno es a fuerzas y el otro es estado del corazón. La historia americana es muy diferente. La historia comenzó con colonias inglesas. Y en el momento que el rey de Inglaterra quiso regir injustamente a sus colonias e imponer impuestos injustos sobre los de las colonias, los de las colonias se rebelaron. Y en la historia americana,
hay un evento muy famoso, es de que un precursor a la revolución, que se llama la fiesta del té. Y en la bahía de Boston, que los ingleses estaban enviando su mercancía de té a sus colonias aquí en los Estados Unidos. Y comenzaron a dar impuestos sobre impuestos sobre impuestos, y las colonias no tenían representación. Entonces, el rey de Inglaterra solito estaba haciéndose dictador. Entonces, ¿cómo respondieron los de las colonias a un dictador? Ellos se rebelaron, tomaron el bendito té y lo aventaron en la bahía, básicamente diciendo al rey: si tú quieres ser nuestro rey y dictador, tienes otra cosa. No, para nada, y nosotros nos independizamos. ¿Por qué digo esto? Es porque hay cosas que están inculcadas en la cultura americana que son diferentes a la cultura latina, y los dos tienen sus lados fuertes y sus lados flacos. Entonces, en la cultura americana, no solo porque uno es líder, no significa que tienen el derecho de hacer lo que quieran. No son más allá de la ley, no son autónomos, no son dictadores, y la gente tiene el derecho de cuestionarlos y hasta rebelar si lo ven necesario. Ahora, eso es una perspectiva no redimida, porque la rebeldía bíblicamente es muy mala también. Pero es sumisión y subyugación, y la mentalidad americana es muy en contra de cualquier tipo de subyugación. Nosotros nos rebelamos, está dentro de la cultura de hacer esto. Entonces, la cultura de subyugación y otra es de rebelión. Los dos tienen sus lados fuertes y flacos. Voy a hablar de lo fuerte del latino. Tiene una cultura servicial y de mucha humildad. Y no estoy hablando de humildad económica. Estoy de un corazón humilde. Algo que yo he estado sorprendido estando en la iglesia latina, que yo no veo igual en la iglesia americana, es que los latinos sirven, y sirven con un corazón tan grande. Y eso me quedé atónito en la actitud servicial. La iglesia americana tiene que ser enseñada y enseñada y enseñada y enseñada para poder prestar servicio. Somos más independientes, más como sírvanme a mí, aquí gobierno yo también quiero ser líder. Y para que nosotros sirvamos requiere mucho más entrenamiento y mucho más enseñanza bíblica. Lo flaco del lado latino es que tienen la tendencia, estoy hablando de grandes generalidades, entiendo, tienen la tendencia de no responsabilizar a los líderes. Los líderes, generalmente hablando, gobiernan con puño de hierro. Gente pequeña tienen un poquito de autoridad y se les infla la cabeza. Mira la policía. ¿Qué hacen la policía? Lo que quieran. Dame mi dinerito y yo voy a abusar de mi poder y mi autoridad para exigirte dinero. Eso no sucede en los Estados Unidos. Eso sucede en África, sucede en Latinoamérica. Aquí en los Estados Unidos, las policías no hacen esto. ¿Por qué? Porque esa es una de las fuertes de lo americano. Responsabilizamos a los líderes. Los líderes generalmente se someten a las leyes. Otra vez, la policía no pueden abusar su poder. Si abusan de su poder, la gente se levanta y ellos van a desechar de la policía que hizo esto.
Entonces, pero el lado flaco de los americanos o de nosotros es que somos independientes y faltos de sumisión. Líderes pueden fácilmente vivir en temor a la gente, porque saben que la gente no va a responder cuando el líder les quiere golpear y van a haber repercusiones. Entonces, eso es un lado flaco de la cultura americana, de este sentido de rebeldía. Entonces, digo esto para dar un poquito de perspectiva del lado americano y cómo nosotros tendemos a pensar acerca de las cosas. Pero yo creo que hay cosas que los americanos necesitamos aprender de la cultura hispana, pero también viceversa. Cosas de la cultura hispana necesita aprender del lado americano. Entonces, vamos a entrar en la Biblia, vamos a mirar muchos versículos bíblicos en estos momentos. Quiero comenzar en la Biblia con las 3 veces que los discípulos de Jesús estaban peleando por quién iba a ser más grande en el reino de Dios. Y algo que quiero que veamos es que Jesús nunca los regañó por querer ser grandes. Nunca les dijo, no, querer ser grande es mala cosa. Nunca dijo eso. Querer autoridad es mala cosa. Nunca dijo eso. Jesús más bien los enseñó cómo ser grandes, cómo llevar autoridad. Dijo, entre ustedes será diferente los gobernadores paganos, los gentiles. Ellos subyugan, ellos gobiernan con puño de hierro, pero así no será entre ustedes. El que quiere hacerse grande, acuérdate, Jesús no está regañando. Dijo, ¿quieren ser grandes? Ok, les voy a enseñar cómo. ¿Listos? La humildad, hacerse como un niño y servir a los demás. Esto es el sendero hacia la grandeza. No, Jesús no los regañó. Los enseñó a hacer y lograr exactamente lo que ellos querían. Ellos querían autoridad, querían grandeza. Y Jesús los enseñó diciendo, vuélvete como un niño, sé humilde y sírvanse los unos a los otros. Esa es la ruta para la grandeza. Entonces, todo eso tiene que ver con la actitud del corazón y la disposición de uno delante de Dios. Cualquier otra cosa, no seremos entre los grandes. ¿Queremos gobernar con puño de hierro? De acuerdo a Jesús, eso no serás entre los grandes. Sí, pero tengo el ministerio grande. Y la última vez que yo leí en mi Biblia, Jesús no estuvo impresionado con posiciones y con ministerios grandes. Lo leímos o lo vimos anoche en Mateo capítulo 7, que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre y sanamos a los enfermos, predicamos y tengo palabra, tengo púlpito, tengo iglesia, tengo posición, soy líder. Y Jesús al final le va a decir, no te conozco. Ninguna de esas cosas pone a uno entre los grandes por tan gran ministerio que tenga, por tanta autoridad la gente le haya dado. Jesús juzga según criterios muy diferentes. Entonces vamos a mirar estos criterios. Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Dice así, fiel es esta palabra. Si alguien anhela obispado, desea buena obra. Oh, ¿vieron eso? Eso concuerda con lo que dije hace un momento, que Jesús nunca regañó a sus discípulos por querer autoridad y grandeza. Aquí mismo, Pablo está instruyendo a Timoteo, ¿quieres obispado? Deseas una buena obra. Entonces, ahora lo va a definir.
Versículo 2 dice, entonces es necesario que el obispo, o si quieres, el pastor o el líder o el diácono, o como quieras llamar, el obispo sea de conducta intachable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso ni amante del dinero, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un recién convertido para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. Algo que yo he visto en particular en la cultura hispana. Eso no se ve tanto en la cultura americana. En los países latinoamericanos, uno se convierte, tiene un encuentro con el Señor y desea tener un llamado, o tiene un llamado al ministerio, luego se hace pastor. Eso actualmente no es bíblico, porque el novato, el recién convertido, luego dentro del año, ya llevé el discipulado. El discipulado es un proceso que dura de por vida. El discipulado no es una serie de clases. El discipulado es aprender a caminar en el reino de Dios en sometimiento al Espíritu Santo, y eso no se aprende en unas semanas o unos meses o unos años. Entonces, por eso dice que no sea recién convertido, que no sea novato, para que no se llene de orgullo. ¿Y cuántas veces no hemos visto eso en la iglesia? Una persona recién convertido obtiene un poquito de posición, un poquito de autoridad, y luego se le infla la cabeza. Lo hemos visto muchas veces. Entonces, versículo 7, también debe tener buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el reproche y la trampa del diablo. Pablo sigue definiendo el que es digno de autoridad en Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Dice, por esta causa te dejé en Creta, hablando a Tito, para que pusieras en orden lo que faltase, que establecieras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Sea el anciano irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes y que no sean acusados como libertinos o rebeldes. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como mayordomo de Dios, y que no sea arrogante, ni de mal genio, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo y dueño de sí mismo, o sea, dominio propio. Que sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina, para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que lo oponen. Se debe de mencionar también, pero también se debe de mencionar aquí el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo que deben gobernar la vida de uno? Amor, gozo, paz, ya mencionamos aquí dominio propio, fidelidad, mansedumbre, bondad. Todas esas cosas deben ser parte de la vida de uno. Si uno no es de acuerdo a las escrituras que acabamos de leer, es indigno de llevar autoridad dentro de la casa de Dios. Repito, la persona que no concuerda con lo que acabamos de leer es indigno del obispado, indigno del pastorado, indigno de llevar autoridad. ¿Por qué? Porque cuando uno se gobierna a sí mismo de acuerdo a su carne pecadora,
esto es lo que va a crear dentro de la iglesia de Cristo. No va a crear discípulos de Cristo, va a crear gente no en la imagen de Cristo, pero en la imagen de uno. ¿Qué es lo que Jesús dice acerca de uno? Si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero muchas iglesias alrededor del mundo, el líder quiere formar la iglesia no en la imagen de Cristo, sino en la imagen de uno. ¿Por qué? Porque mi carnalidad pecaminosa le gusta la posición, le gusta la autoridad, le gusta que la gente comience a portarse como yo soy, porque eso me da más autoridad, más posición para gobernar con más rigidez. Pero eso no es de acuerdo a la manera de Cristo. Entonces, si tú estás, me gustaría que en estos momentos tú te evalúes a ti mismo. Y si tú eres pastor, evalúa tu propio pastorado, tu genio. ¿Cómo eres? ¿Tú estás de acuerdo a lo que acabamos de leer en estas escrituras? ¿O dices, ay, híjole, yo soy dado al vino? Híjole, yo soy de mal genio. Híjole, yo soy un novato. Híjole, wow, yo no soy un hombre de gran fe, yo soy un hombre de gran miedo y gobierno a mi iglesia con miedo y un puño de hierro. No, yo soy contencioso. No soy prudente o decoroso. Yo trato mal a mi esposa. Le hablo mal y lamentablemente hay muchos pastores que golpean a sus esposas, que engañan a sus esposas. Si cualquier líder dentro de la iglesia de Cristo se porta así, tiene las tendencias abusivas y está utilizando su posición para avanzar su mentalidad errónea. Yo sé lo que acabo de decir es bastante pesado, ni modo, es verdad. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5. Ahora bien, las obras de la carne o del Espíritu de Dios, no, señores, de la carne pecaminosa. Cada quien evalúese a sí mismo. Pastores, evalúense a sí mismos. Y si hay rastros de estas cosas, huellas de estas cosas dentro de tu vida, hay que arrepentirse. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Y estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiero repetir esta lista porque yo estoy persuadido que la mayoría de la gente escucha idolatría. Pues yo no soy idólatra. Borracheras, yo no me emborracho. Orgías, no, ¿cómo cree, pastor? Yo no hago esas cosas. El desenfreno sexual, impureza, inmoralidad sexual. No, ¿cómo crees, pastor? ¿Cómo crees? Y eso es lo que más indicamos como las obras de la carne. Y se nos olvida de que en la misma lista son partidismos, celos, envidias, arrebatos de ira. Estas cosas no los vemos como tan malas. El pastor tal vez está teniendo un mal momento
o tal vez es un mal genio, qué sé yo, y comienza a gritar y un arrebato de ira y está denigrando a todos. Y dice, oh, sí, pastor, sí, pastor, sí, pastor, oh, sí, 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 sí. ¿Cómo que sí? ¿En qué pasaje bíblico es debido que un líder en cualquier posición se porte de esta forma? O que agarre, que literalmente imponga manos, no para la oración, pero que le agarre así, comienza a zarandearlo y gritarlo en cara. ¡Oh! ¡Wow! ¿En qué mundo está bien eso? En el mundo carnal, no el mundo celestial. No el mundo de Cristo. Eso no es Cristo. No, pero, pastor, Cristo, ¿a poco Cristo no volcó las mesas? Y no hizo una cuerda, un látigo y comenzó eso fue una sola vez y un contexto muy específico. Y no estaba pegando a gente, volcó las mesas donde estaban robando gente dentro de la misma casa de Dios. Estaba limpiando la casa de Dios. Pero muchos líderes toman este ejemplo y dicen, no, pues Jesús lo hizo y así voy a regir dentro de mi iglesia. No, señores, eso es abuso. ¿No estás diciendo que Jesús es un abusivo? No. Te dije, es una sola vez y un solo contexto muy específico dentro de la casa de Dios, de los que estaban difamando la casa de Dios, ensuciando la casa de Dios, robando a la gente dentro de la casa de Dios y contaminando la adoración dentro de la casa de Dios. Estaba limpiando de los ladrones dentro de la casa de Dios para que la gente pudiera ofrecer nuevamente una adoración pura. Pero muchos toman eso muy fuera de contexto y muy fuera del corazón de Jesús y quieren regir sus hogares y sus iglesias de esta forma. Pero lo que acabamos de leer en Tito, en Primera de Timoteo, en Gálatas 5, ninguna de esas cosas concuerdan como uno debe de ser. Siguiendo en Gálatas 5, pero el fruto que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y si el pastor está, o el líder, o el obispo, o quien sea de posición de autoridad, está más obrando de obras de la carne, entonces uno debe de cuestionar con qué espíritu está, bajo qué espíritu está funcionando este líder. Y es una pregunta legítima. Jesús mismo dijo, los gentiles o los paganos, ellos rigen con puño de hierro, pero así no debe ser entre ustedes. Eso sírvanse. Jesús mismo, entre sus discípulos no estaba volcando mesas. Entre sus discípulos, solo horas antes de su crucifixión, se puso una toalla y una olla de agua y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Entonces, ¿cómo debemos de obtener la autoridad? Algo repugnante delante de Dios es la persona que comienza a hacer campo para sí mismo para decir, ay, pastor, pues míreme a mí, pastor. Y comience a hacer posición para sí mismo. Eso es una actitud repugnante dentro de la iglesia. Jesús no es así. Jesús no permitió que sus discípulos así se portaran. Pero mira lo que dice en Zacarías capítulo 3, versículo 7. En la Nueva Traducción Viviente lo dice de esa forma. El Señor de los ejércitos celestiales dice, si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado, recibirás autoridad sobre mi templo y sus atrios. Permitiré que camines entre los otros que están aquí.
seguir los caminos del Señor y hacerlo con mucho cuidado. Voy a cuidar mi vida, voy a cuidar mi genio, voy a cuidar cómo hablo con mi esposa, cómo trato a mis hijos. Voy a cuidar la palabra de Dios y enseñar una doctrina correcta y decir la verdad aunque no me convenga. Voy con cuidado, con cada paso, con cada pensamiento, con cada palabra, con cada mirada, con cada meditación del corazón, con cada manera que yo trato a los filigreses dentro de mi iglesia. Con cuidado yo voy a servir al Señor y voy a caminar en sus caminos. Eso no es ninguna salvación basada sobre las obras. Pero si Dios te va a otorgar su autoridad, quiere saber si de veras eres una persona de confianza. Y está buscando los que de veras llevan peso en el espíritu. Llevan peso. Y esta palabra peso en el hebreo es la palabra jabod, que literalmente se traduce como gloria. Los que llevan el peso de la gloria de Dios sobre sus vidas no son necesariamente los que tienen ministerios más grandes. Son los que son más como Jesús. Son los que se parecen más como Primera de Timoteo y Tito y Gálatas capítulo 5 y Zacarías capítulo 3. La autoridad otorgada que Dios ha dado a uno es solo repartida cuando uno anda en sometimiento a Cristo Jesús. La autoridad que yo, ya ahora estoy hablando de mi persona como pastor principal de mi iglesia. La autoridad que yo tengo en mi iglesia es la que es sometida a Jesús. ¿Y para qué es mi autoridad? Mi autoridad es para avanzar los propósitos de Cristo Jesús en la iglesia y no los propósitos míos. Entonces, si yo comienzo a utilizar la autoridad que yo tengo o que la gente, los filigreses de mi iglesia me han dado a mí por el respeto que tienen o lo que sea, ellos tal vez me dan otra autoridad. Si yo comienzo a utilizar esta autoridad para avanzar mis propósitos en vez de los propósitos de Cristo, entonces ya estaré funcionando en una autoridad que nunca se me dio. Y ahora estaré abusando de mi posición. ¿Cómo ejercito mi autoridad como pastor? Te voy a decir. Yo ejercito mi autoridad en mi iglesia por pasar mucho tiempo en la presencia de Dios, en adoración, en arrepentimiento y escuchar su voz para que yo utilice bien la autoridad que Él me dio para avanzar sus propósitos. Miren la parábola de Jesús y los talentos. A uno le dio 5, a uno le dio 2 y a uno le dio 1. Y él dijo, hagan negocios hasta que yo vuelva. Ahora les quiero hacer una pregunta. Aunque el amo dio los talentos a sus siervos, ¿a quién pertenece todavía los talentos? ¿A los siervos o al amo? No, los talentos todavía son del amo. Solo fueron otorgados por un momento para que nosotros o los siervos fuéramos mayordomos de los bienes del amo. Y dijo, hagan negocio hasta que yo vuelva. Les dio su autoridad, les dio su recurso y les dio sus instrucciones. Y sus instrucciones avanzan mis propósitos. Que el dinero que yo les di genere más dinero. Los talentos que yo les di, que se utilicen para avanzar mi reino. Porque cuando el amo regresó, ¿qué es lo que hizo? Él pidió cuentas. No, pues no les dio de su dinero. Sí, les dio. Les dio para invertir. Pero el inversionista no se queda con el dinero.
que, o el que está invirtiendo el dinero no se queda con el dinero del inversionista. Tiene que ganar un porcentaje y dárselo de regreso al que es el dueño del dinero. Entonces les dio autoridad, les dio recursos para tener un interés sobre el dinero que les dio. De la misma forma, el Señor nos dio talentos a nosotros. Nos dio autoridad para avanzar sus intereses, y al final de nuestras vidas, el Señor nos va a decir, ¿qué hiciste con los recursos que yo te di? ¿Qué hiciste con la autoridad que yo te otorgué? ¿Avanzaste mis propósitos o los tuyos? Y nosotros seremos recompensados o regañados de acuerdo lo que hacemos con la autoridad que hemos de someter debajo de su autoridad más grande. Entonces, la autoridad que yo tengo en la iglesia como pastor actualmente realmente no es mía. Yo estoy sirviendo a gente en el nombre de el que tiene la autoridad, que es Jesús. Entonces, ¿qué temor tengo yo de mal usar eso? Gritar a la gente de Dios, abusar, robar las ofrendas, o mirar las hermanas con ojos de lujuria dentro de la iglesia. Wow, porque hay otra capa sobre esa autoridad dentro de la iglesia. ¿Qué es la iglesia de acuerdo a la Biblia? Nosotros lo vemos en Efesios capítulo 5. La iglesia es la novia de Cristo. Ahora, pongamos al lado la iglesia por un momento. Varones, estoy hablando a los varones. Supongamos que estás por casarte con una bellísima novia que tienes. Ella está enamorada de ti y tú estás enamorado de ella, y en poco tiempo se van a casar ustedes. Y pides a tu amigo, hey, yo voy a salir por afuera por unas semanas en trabajo. ¿Puedes nada más mirar cómo está mi novia mientras estoy afuera? Oh, sí, cuenta conmigo. Y cuando regresas, tu amigo se ha acostado con ella y la golpeó y la robó todos sus ahorros. ¿Qué harías tú? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías con este amigo? Abusó de ella, le robó su dinero y su virginidad y le golpeó, le abusó. Pero muchos hacen esto a la novia de Cristo. Entran el pastorado y miran a la gente con señales de dólar. Oh, yo tengo posición, tengo autoridad. Eso significa que tengo acceso a los diezmos. Los diezmos no son tuyos, son de Cristo. La gente no es tuya, o muchos quieren abusar de su poder, y eso es abuso, que miran a las hermanitas de la iglesia con ojos de lujuria y abusan de su posición de poder y autoridad y se acuestan con ellas. Están haciendo eso a la novia de Cristo. Eso debería infundir en nosotros, inculcar muy profundo en nosotros un terror santo. El dinero no es mío. La gente no es mía. La iglesia no es mía. Y el Señor me mostró suficiente confianza para ponerme allí para cuidar de su novia. Esa es la mentalidad de una autoridad sana. Mira unos ejemplos de autoridad en la Biblia y abuso de la autoridad. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, eran los sacerdotes de Israel. Su papá Elí era el sumo sacerdote. Ellos robaban los sacrificios de la gente
Ellos se acostaban con las mujeres que venían a adorar al Señor y ellos deshonraban a su padre y deshonraban a la presencia del Señor. Y ellos eran los sacerdotes. Entonces, abuso de autoridad espiritual no es nada nuevo. Hasta algunos de los mismos sacerdotes de Dios en Israel lo hacían, Ofni y Finés. Y a final de cuentas, y no hay tiempo para repasar toda la historia de Elí, Ofni y Finés, pero a final de cuentas, Dios mató a los 3 de ellos por el desprecio que ellos mostraron a los caminos del Señor. Primero de Samuel 2:30 dice: el que me honra, yo honraré, y el que me deshonra, yo trataré como si fuera cosa ligera a esa persona, y el Dios lo va a deshonrar. Miren a Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56. Dice: aconteció que cuando se cumplía el tiempo en que había de ser recibido arriba, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no lo recibieron porque vieron en su cara que iba a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¡Wow! Señor, estamos contigo. Señor, te deshonraron. Señor, tenemos posición como tus discípulos. Tenemos autoridad que tú nos has dado. Entonces, solo di la palabra a Jesús y nosotros vamos a dar duro. Versículo 55. Jesús se dio vuelta y los reprendió y dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las personas, sino para salvarlas. Sí, tienes posición de discípulo de Jesús. Tienes autoridad en tu hogar o en tu iglesia. Y la primera cosa que querían hacer es mandar llamar fuego para consumir. Con dice: no saben de qué espíritu son. Ustedes quieren vengarse. Quieren regir con un puño de hierro. Y ustedes no saben de qué espíritu son. Yo vine a salvar las vidas, no echarlas a perder. Dicen: ¿qué les pasa? Los regañó, los reprendió fuerte. Efesios capítulo 5, versículos 22 a 33. Mira lo que dice: las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor. Uy, eso es donde los varones dejan de leer. ¿Oíste, mujer? ¿Oíste? La Biblia dice: sujétate. Oh, pero varón mío, si lees un poquito más, dice: porque el esposo es cabeza de la esposa. Eso me está costando más todavía. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Síguele, pastor. Ok, lo voy a seguir. Él mismo es salvador de su cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Eso, mi versículo favorito de toda la Biblia. ¿Oíste, Teresa? Pero mira lo que sigue diciendo. Ahora, esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Espérense. ¿Quieres hablar de autoridad dentro de la iglesia? ¿Quién lleva más autoridad en la iglesia? Jesucristo. Y nosotros hemos sido otorgados su autoridad para ser como Él es a su iglesia. Esposas, sométanse a sus esposos. Pero esposos, ¿qué hemos de ser nosotros? De hacer nosotros. Amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces te pregunto, ¿cómo amó Jesús a la iglesia? ¿Cómo la amó? Todos aquí escuchando ya sabemos la respuesta. Jesús murió en la cruz por ella para redimirla,
para salvarla, para sanarla para traerla a sí mismo. Entonces, pero mira, la esposa tiene que someterse. El hombre tiene que morir a sí mismo. ¿Quién tiene el trabajo ahora más difícil? Un pastor muy sabio un día dijo, nunca he visto a una esposa tener dificultad en someterse a un esposo que le trata como Jesús trata a la iglesia. ¿Quieres una iglesia sometida, una esposa sometida, hijos sometidos? Fácil. Bueno, en concepto es fácil, en lo práctico es más difícil. Muérete a ti mismo. Muérete a tus sueños. Muérete a todo lo que tú crees que te pertenece o se te deben. Muérete a estas cosas y sirve. Ama. Entrégate. Sigue diciendo, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin tacha, sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida como, tal como Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, pero lo digo respecto a Cristo y de la iglesia. Por tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo y la esposa respete a su esposo. Pablo está hablando del matrimonio, pero al final dice, este es un gran misterio y el misterio es esto. El matrimonio es un reflejo de Cristo y la iglesia. Por eso dice en Timoteo y Tito, de que si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar bien la casa de Dios? Si no tiene respeto de su esposa y no sabe entregarse por su esposa, ¿cómo lo va a hacer para la esposa de Cristo? Es uno y el mismo. Y si uno golpea a su esposa y luego, ¿qué va a hacer con la iglesia? Va a golpear la iglesia igual. Si uno deshonra a su esposa, va a deshonrar a la esposa de Cristo por igual. Si uno de machista dice, yo rijo y yo gobierno en mi casa, yo soy la cabeza, dice la palabra de Dios, y comienza a tratarle como si fuera lodo bajo sus pies. Tenlo por seguro que lo va a hacer a la esposa de Cristo también. Esto es un líder abusivo. ¿Quieres saber cómo son sus líderes? Si de veras están de acuerdo a lo que dice la Biblia, mira sus casas. ¿Cómo trata a su mujer? ¿Cómo son sus hijos? Yo no me estoy inventando, eso lo leímos en la Biblia. ¿Cómo es su genio? ¿Cuáles son sus hábitos privados y escondidos? Acuérdate, la autoridad que tenemos en la iglesia es una autoridad prestada. Y si la usamos para satisfacer a uno mismo, uno está abusando de este poder y va a tener que rendir cuentas delante de Jesús algún día. Y yo no quiero tener esta plática con Jesús. Porque cuando yo estoy frente a Jesús, mi esposa no va a estar a mi lado. Los filigreses de mi congregación no van a estar a mi lado. Mis líderes no van a estar conmigo. Mis hijos no van a estar conmigo. Yo a solas con Jesús iba a decir, ¿qué hiciste con la autoridad que yo te presté?
¿Golpeaste a mis siervos? Si se recuerdan, eso es otra palabra disculpa, parábola que Jesús dio, que dio el mayordomía de su casa a unos siervos, y como el amo demoraba en venirse, el mayordomo de la casa, los siervos comenzaron a festejar y comenzaron a golpear a los otros siervos, y en un momento no esperado llegó el amo. ¿Y qué va a hacer el amo con los siervos infieles? No me estoy inventando eso. Esas son parábolas del mismo Jesús. Pastor, líder, diácono, cual sea tu posición o tu título, estas cosas no importan, porque todo es prestado por los cortos años de tu vida. Y luego tienes que entregar esta autoridad de regreso a Jesús, y te va a pedir cuentas. Y que tu amo no te haya encontrado golpeando a sus otros siervos, robándoles, tratándoles mal, maldiciéndoles, construyendo tu propio reino con los recursos del reino de Dios. Eso es robo, eso es idolatría, y eso es un abuso de la autoridad prestada. El pastor o el líder o el esposo que se cree más de lo que actualmente es un abusador de la autoridad prestada. Uno que es sometido a Cristo y bien usa la autoridad, porque los pastores sí tenemos autoridad, sí tenemos, y tenemos justamente y bíblicamente. Pero cuando el líder está sometido a Cristo, va a utilizar su autoridad prestada en una forma que levanta al cuerpo de Cristo y no a sí mismo. Ojalá que eso haya sido claro y de buena instrucción para todos los que están escuchando. Gracias por este tiempo acá, gracias por estar acá con nosotros y darnos estas instrucciones. Le damos también la bienvenida al pastor Humberto Paz, misionero. Dios te bendiga. Gracias. Y Sí. queremos conversar un poco acerca de lo que escuchamos. Vamos a lanzar próximamente un podcast que se llama Reacciones, y queremos darles un pequeño sabor de lo que se trata con esto. ¿Qué te pareció más interesante de esto, pastor Humberto, pastor Carlos? Bueno, para mí me pareció todo muy excelente. Una de las cosas, el énfasis que hiciste, Kyle, gracias por tu presentación o por tu enseñanza. Hablando del abuso, cuando tomamos nosotros la palabra de Dios para tratar de obligar a una persona a hacer lo que Dios le ha dicho a esa persona, para mí eso es un abuso. Cuando hablamos de la esposa y que decimos, bueno, la Biblia dice que te debes sujetar a mí, pero lo que nos olvidamos es que cuando Jesús o cuando la Biblia está hablando, cuando Dios está hablando a la mujer, le está hablando a la mujer, no a nosotros los varones, en esa instrucción específica. Entonces, si yo trato de meterme a eso, posiblemente Dios me dirá, oye, no te estoy hablando a ti ahorita. Más al rato voy a hablar contigo, pero estoy hablando con la mujer, con tu esposa. Entonces, la esposa es responsable ante Dios de lo que Dios le encarga o le dice a ella que haga. Así como el esposo es responsable ante Dios de lo que Dios nos dice a nosotros como esposos. Lo que Dios les dice a nuestros hijos, ellos son responsables ante Dios. Lo que nos habla a nosotros como padres, nosotros somos responsables ante Dios como padres. Entonces, no tenemos por qué tratar de usar la palabra de Dios para decirle a alguien, oye, cumple con lo que la palabra de Dios dice. No, enfócate en lo que Dios te habló a ti y la responsabilidad que tú tienes ante Dios. Ahora, eso no elimina
la necesidad de enseñar la palabra de Dios, de enseñar lo que Dios dice a la mujer, lo que Dios dice al esposo, lo que Dios dice a los hijos, o nos dice a nosotros como padres. La enseñanza es muy diferente a tratar de obligar a la persona a que cumpla con la palabra de Dios. Esa es responsabilidad de la persona a quien Dios está hablando. Wow, súper, muchísimas gracias. Sí, una perspectiva muy como obvia, pero hay que repetirla todo el tiempo. Sí, la palabra de Dios no debe usarse para obligar, presionar o manipular, pero sí cada uno debe aceptar lo que le está diciendo y ser responsable de ello. ¿Y tú qué dices, Pastor Carlos? Me encantó lo que acaba de decir Humberto. Creo que esa es una realidad que necesitamos entender y aplicar. Somos realmente líderes en la medida que aceptamos nuestra responsabilidad. Solo podemos crecer en nuestra autoridad en la medida que la tomamos, la asumimos, la vivimos, esa responsabilidad que se nos ha dado. Yo tengo una pregunta, porque yo creo que el piso quedó claro, pero en la práctica, ejercer autoridad. ¿Cómo en la práctica se ejercita esa autoridad realmente? Porque sí debe haber dirección, sí debe haber corrección, sí debe haber un lineamiento. ¿Y cuál es la diferencia entre dirigir y corregir con un propósito divino a realmente manipular y abusar? Entonces, yo creo que sí es importante que todos los oyentes puedan tener claro que la autoridad sí dirige, la autoridad sí corrige, la autoridad sí da alineamientos, no es como una autoridad que solo venga y le limpio los pies. ¿Sí me entiendes? Que no haya confusión en lo que el corazón es un corazón de siervo, pero en la práctica, ¿cómo un líder se ve? Esa es mi pregunta. En la casa, en la iglesia. Podemos mirar por en la vida de Jesús. Esto, lo que leímos en Lucas capítulo 9 de cuando Jacobo y Juan querían hacer descender el fuego, Jesús se volteó hacia ellos y los reprendió. Jesús utilizó la autoridad y justamente sí, hay lugar de corrección y de guianza y de liderazgo. Eso es muy bíblico. Si no, o sea, lo leímos en 1 de Timoteo. El que quiere un obispado desea una buena obra. Entonces, un obispado, un pastorado, liderazgo, o sea, ser líder es uno de los dones que leemos en Romanos capítulo 12. Entonces, es parte de la estructura que Dios ha hecho, pero se trata del corazón, de que yo puedo dirigir mi casa, puedo dirigir mi iglesia, puedo dar corrección en mi casa y en mi iglesia, pero se trata del corazón, si lo estoy usando con una mano severa y con un corazón duro hacia los demás, o que mi mentalidad y mis disposiciones, estoy haciendo eso por tu mejor. Y a final de cuentas, y yo he dicho eso a gente en la iglesia, a final de cuentas, yo tengo que responder a Dios por lo que pasa en esta iglesia. Y de acuerdo al mejor de mi conocimiento, esa es la ruta que nosotros como iglesia vamos a tomar. Y si es la ruta incorrecta, yo tengo que responder a Dios por eso, no tú. Claro que sí, gracias, Kyle. ¿Qué dices, Pastor Humberto? Yo creo que Kyle mencionó, y yo creo que tocó el punto principal, que es el corazón. Todo proviene del corazón. Yo creo que una de las cosas cuando hablamos de autoridad, necesitamos hablar de la motivación de la autoridad. Y la motivación de la autoridad es dada principalmente para proteger. Si vemos la función que deben llevar a cabo las autoridades de una ciudad, de un país, es para protección de la ciudadanía. De hecho, en algunos lugares, en las patrullas, los carros de la policía,
le llaman protección ciudadana. Están para proteger a la ciudadanía, no para abusar de ella. Entonces, esa es la motivación que está detrás de todo lo que hacemos en la corrección, en la instrucción, en todo. Pablo dice en 1 Corintios 4:5 que no juzguemos antes de tiempo, hasta que Jesús venga. Porque cuando Jesús venga, entonces Él revelará las intenciones de los corazones. Yo no conozco el corazón de las personas. Puedo decir que una persona está obrando mal en algunas cosas, pero no conozco su corazón. A no ser que el Espíritu Santo revele algo. Pero es cuando la motivación de la autoridad es proteger, entonces yo creo que las cosas van a ser hechas de una manera en que Dios va a ser glorificado y va a ser honrado en todo eso, porque es lo que Dios hace para con nosotros, es lo que Jesús hace con la iglesia, es protegernos, es darnos una cobertura, es el decirnos, refúgiate en mí, yo te protejo, yo te cubro. ¿Qué es lo que necesitamos hacer nosotros con la congregación o con nuestras esposas o con nuestros hijos? Si te refugias en mí, pero mi motivación necesita ser la correcta, necesita ser del corazón, no solamente es el seguir un mandamiento o una instrucción o un deber, es el fluir de la vida de Dios de nuestro corazón. Bueno, que quería aportar a la primera pregunta que mucho de la autoridad también llega sin las personas buscarlo como tal. Y lo que pasa es que en el ejercicio de ella, pues finalmente como son es lo que cómo van a actuar. Lo que, digamos, sociológicamente uno podría ver es que las personas cada vez menos están teniendo claridad en la ética, en los límites, en lo moral, en lo bueno, y entonces asimismo también es el ejercicio de la autoridad. Eso es una realidad en todo lugar. O sea, un estudio de lo que ha ocurrido con los seres humanos y su corazón, que es tan terrible, es que en la comunidad ya se corrieron los límites. Y las personas ahora están diciendo que cosas muy malas son permitidas, son buenas, que deberían estar. Y cuando una autoridad viene ahora, que tiene claridad en esto, a decir, no, no podemos dejar que esto ocurra o pase, entonces ahora tenemos las grandes protestas. Y esto lamentablemente está ocurriendo en la familia, hijos levantándose frente a los padres porque ponen límites en las iglesias. Y es interesante que frente a la Biblia, cómo la interpretación bíblica se está corriendo para no llegar a esto. En la práctica, entonces, hay una complejidad, ver personas que tratan de establecer la autoridad dada por Dios, pero hay que cuidar el balance de su corazón, su motivación, su carácter, en el ejercicio de esa autoridad, porque siguen siendo personas en desarrollo, en proceso. Ahora, los que estamos bajo autoridad, porque al final también la Biblia dice, sométanse unos a otros en el temor del Señor. Es que mi pastor me dijo muy pronto en mi formación espiritual, todos necesitan estar bajo autoridad. Así la estén ejerciendo sobre otros. Cuando alguien pierde esto, ya tenemos un conflicto, un error grande, y cuando se hace la autopsia de ministerios que han caído, uno se da cuenta que perdieron justamente esto de creer que ellos también estarían bajo autoridad y que tendría otras personas el derecho para ayudarles, corregirles, cuidarles, protegerles, como dice el pastor Humberto. Ahora, ¿qué hacer como dicen qué hacer cuando alguien está bajo una autoridad que ya es autoritaria, que ya no acepta nada, que está en peligro? ¿Qué hacer? Bueno, Pastor Humberto, ayúdenos con esta pregunta. Pastor Kyle, ¿qué dicen ustedes a esto? Yo considero que
hay algunos pasos que podemos tomar cuando estamos en una situación como esta, ya sea en la iglesia, ya sean los hijos, ya sea la esposa o el esposo. Y lo primero es llevar esto a Dios en oración. El segundo es el ser ejemplo nosotros de lo que Dios nos ha dicho a nosotros. Ahora, dentro de lo que llamamos abuso, yo creo, y estoy muy abierto a corrección, de que hay ciertas cosas, cierta clase de abuso que la esposa o el esposo o los hijos en un momento determinado, por su propia seguridad, no pelean con el cónyuge o no pelean con el padre, sino que se apartan de la persona abusiva. Y con la esperanza, obviamente, de que se pueda corregirse. La otra cosa es el tratar de dialogar de una manera en que hacernos ver dónde estamos mal o el abuso que estamos cometiendo. Pero volvemos a lo mismo. Si mi motivación en el de autoridad no es la de proteger a mi esposa, entonces yo no voy a estar muy abierto. Necesitamos dialogar y necesitamos tener una apertura en nuestras vidas, en nuestro corazón, para escucharnos unos a otros, para dialogar. Y si las cosas no funcionan, entonces es algo muy personal, muy individual. Y vuelvo a repetir que la necesidad de orar y pedir la guianza de Dios en todo esto. Es muy difícil para una persona en consejería decirle a la mujer, oye, no, pues abandona a tu esposo. Bueno, no sabemos, a no ser que tengamos la historia de los dos lados, no sabemos cuál es la realidad de lo que está sucediendo. Para mí es algo complejo, y obviamente no podría generalizar. En una respuesta no podría generalizar que se aplica a toda situación. Bueno, referente a lo que Pastor Humberto estaba diciendo de situaciones de abuso, eso se toma de caso en caso. No hay una gran generalización que podemos hacer. Haz esto y lo aplicamos a cada situación, porque cada situación tiene sus variables. Y en cuanto a lo que María Inés, tú preguntaste acerca de qué hace uno cuando está sujeto a la autoridad, pero la autoridad obviamente está en lo incorrecto. Yo daría una precaución a esto porque lo que nosotros de una persona debajo de la autoridad percibimos como es obvio que está mal el líder. Tal vez eso es nuestra perspectiva y no es necesariamente el panorama completo como lo ve el líder. Pero digamos que es algo muy obvio y es obvio a todo el mundo, menos el líder, que el líder anda mal. Yo creo que hay que hacer algunas cosas. Número uno, mantener en la perspectiva de que a final de cuentas, el líder es responsable ante Dios por esta obra y no uno. Yo no lo soy. Si yo no soy el líder que Dios estableció allí, a final de cuentas, el Señor no me va a pedir cuentas por lo que sucedió en esta iglesia. Entonces, llevar esa perspectiva. Y número dos, no ser un rebelde.
no ser uno que va a levantarse en contra del líder y comenzar a chismear y causar divisiones y contiendas. Porque como durante el discurso de la hora pasada, lo vimos también entre las obras de la carne, contenciones y divisiones, y eso son obras de la carne por igual. Entonces nosotros no podemos permitir que nuestro corazón se contamine con estas cosas. También, entonces, y dentro de una situación así, uno tiene que guardar su corazón. Siempre estar presentando su corazón delante del Señor, diciendo, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿por qué estoy tan enojado? Señor, ¿por qué quiero hacer lo que quiero hacer? Y dejar que el Espíritu Santo trate con tu persona y te siga formando como Cristo en medio de una situación difícil. Acuérdense, Saúl y David. Saúl está tirando lanzas a David injustamente. Está tratando de asesinar a David injustamente. Está corriendo por ahí, por allá para perseguir a David injustamente. Y David rehusó tocar al ungido. Hasta, escuchen bien, porque eso va a ministrar a alguien, porque antes ha ministrado a mí. Hasta hay Saúles que son ungidos del Señor. Y uno tiene que respetar eso y no tocar al que Dios estableció. Si está llegando a ser un entorno muy tóxico, te está afectando a ti, te está bajando a ti y a tu familia, y cosas muy malas y tóxicas están sucediendo. Y si estuviera yo en esa situación, en oración, yo pediría permiso al Señor si yo me podría retirar de este lugar. Pero yo no me muevo si Dios no me indica. ¿Cómo sabes tú si Dios no te haya puesto ahí para ser un pilar de oración? Entonces, nosotros oramos, nos sometemos, nosotros guardamos el corazón, y si es muy, muy tóxico, pide que el Espíritu Santo te dé la libertad de marchar. Y yo quisiera, bueno, esto en una sencilla conversación, porque yo creo que el tema de abuso es un tema muy amplio y hay diferentes como niveles, como estábamos hablando en cuanto a las generalidades, ¿no? Y en algunos niveles ya hay peligro de la vida, allá está, hay protocolos y hay que seguirlos para salvar la vida, claro que sí. Entonces, pues no es posible generalizar, pero sí es bueno conversar estos temas. Me acuerdo de Santiago, ¿no? Él decía, hermanos, que seamos rápidos para escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarnos, porque el enojo humano no produce la rectitud de Dios. La ira del hombre no produce la justicia de Dios, dice la Reina Valera. Y eso es interesante, que eso se aplica también a esto, porque cuando nosotros vemos la injusticia, cuando nosotros vemos que el líder está en lo que no es, entonces la reacción muy rápida es hablar más rápido de lo que escuchamos, a enojarnos, y ahí no pasa nada. Es como si el cielo se detuviera, como que Dios no actúa, porque la ira del hombre no produce esta justicia de Dios. Y Santiago habla de injusticias en su libro. Santiago es un buen libro para leer. Clama al jornal de los trabajadores, ¿no? Una autoridad abusiva que no le paga a los empleados, pero Dios es el que se encarga de esto, y dice ahí que la oración, como decía Pastor Humberto, sí mueve el trono de Dios, más que el enojo, más que la protesta, más que otras cosas. Yo creo que sí necesitamos volver a ver la oración que llega al trono y somete todo lo que percibimos y vemos como injusto o incorrecto, y que Dios nos ayude a discernir. Es primero esto. Y me gustó eso de ser ejemplo, o sea, mantente tú sometido, sé tú un ejemplo antes de empezar un movimiento en ese sentido. Entonces, muchas gracias, buenas preguntas.
Y el tema de la comunidad, ¿no? Porque a veces nos creemos muy solos tratando de resolver un asunto, pero somos una comunidad y hay más personas. Hay gente muy sabia en nuestras comunidades. Hay gente que tiene una palabra de Dios para nosotros. Hay que invitar a otras personas cuando estamos percibiendo estos asuntos y que en ese consejo, en esta asamblea, de verdad se encuentre la sabiduría antes de decisiones tan radicales. Yo creo que Dios sí nos permite que juntos podamos tener el tema más claro. Bueno, Pastor Kyle, muchísimas gracias y gracias por esta secuencia de este tema tan importante. Yo creo que es una abrebocas, realmente ha sido profundo, pero es mucho lo que realmente me gustó. Ayer nos mandó el Pastor Kyle a orar, a meditar, a preguntarle al Señor, y yo creo que es importante seguirlo haciendo. Él hizo varias preguntas hoy, hizo un llamado también y a la autoevaluación. Entonces, no dejemos que esto se quede como una conferencia nomás y sigamos en nuestras actividades, sino realmente yo sí les animo a que saquemos un tiempo de preguntar al Señor y podamos autoevaluarnos en este tema, porque honestamente yo pienso que este tema es muy importante, porque cómo vamos a, si no podemos entender la autoridad espiritual en el hogar, en la iglesia, ¿cómo vamos a poder tener autoridad con las huestes espirituales? ¿No? Entonces, es muy importante para la iglesia. Entonces, los dejo con este pensamiento y muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga.